Una vez más, el fútbol venezolano es noticia y no por algo positivo. Nuevamente se corta un proceso en la selección nacional de Venezuela, esta vez de una manera inesperada, pronta, a destiempo, y que ahora pone a correr a la Federación Venezolana de Fútbol para intentar conseguir rápidamente a un seleccionador para las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. Ya por allí hay algunos rumores que Pedro Silva y este servidor Tommy Argüelles vamos a estar analizando. Esto y más en esta edición de Enlace Vinotinto. Bueno, Pedro, eh, nuevamente estamos aquí hablando tú y yo de quién va a ser el seleccionador, que hay que empezar de cero. Yo te digo, yo estoy fastidiado, me imagino que tú también, y no me quiero imaginar la desilusión del hincha, ¿no? Mm, tal cual, tal cual. A ver, en noviembre del 2021, me parece, o a finales del 2021, si no me equivoco, si la memoria no me falla, llega José Pekerman a la selección. Y en ese entonces, pues, am, teníamos la esperanza, ¿no? De que en este caso se pudiese iniciar un proceso que nos llevara al Mundial de Estados Unidos, Canadá, México 2026. Em, lo triste y la triste y cruda realidad es que no se empieza ni siquiera la eliminatoria y nuevamente nos hemos quedado sin técnico. Tommy, esto es un tema muy complejo, es un tema muy largo, obviamente que lo vamos a estar hablando, pero yo creo que la palabra o el consenso general, lo que tú decías, es frustración, es decepción, es nuevamente otro dolor de cabeza, es nuevamente hablar de la federación, en este caso también los involucrados, el representante José Pekerman, el propio José Pekerman, y la verdad que sí, da un poquito de fastidio, si te soy honesto, el no poder hablar de fútbol, porque ya se habían anunciado la doble fecha, los rivales, ya entrábamos en un proceso de, ok, aquí empieza la eliminatoria, pero la realidad es que ahora empieza más bien un retroceso para nuevamente tratar de empezar de cero. Sí, y bueno, vamos a empezar a analizar lo sucedido desde la raíz, ¿no? Todo nace, todo nace principalmente cuando José Peseiro decide renunciar en vista de que pasaba el tiempo y no le cancelaban. Y Ujú. cuando renuncia, entonces allí se apareció el dinero inmediatamente. Si no me equivoco, fue un 50% y ya la decisión estaba tomada y ahí se vio que se vio, por así decirlo, la mala intención que hubo de parte de la Federación Venezolana de Fútbol. Cuando digo mala intención es de que no contaban con él, pero bueno, es una manera nulamente profesional de, de intentar salir de un entrenador y más aún con el compromiso que mostró José Peseiro. Sí. Y luego de eso, pues llega el interinato, que un interinato de verdad que no lo quiere dirigir nadie, porque se te suele respetar muy poco, el jugador te va a mostrar poco compromiso porque sabe que es un entrenador que está de pasada y ya está. Y bueno, Jorge Jiménez se la juega con José Pekerman, siendo esta su bandera de su gestión. A Ujú. Jorge Jiménez yo les puedo garantizar que de una u otra forma se podía estar cayendo a la sub-20, la sub-17, la liga local, lo que tú quieras, lo que tú te imaginas, pero él quería cuidar el tema de la absoluta, ¿para qué? Para que si el fútbol venezolano terminara en caos en el 2026, pero clasificando, Pedro, al Mundial. Pedro, somos de memoria corta, vamos a estar todos contentos, es histórico, primera vez que vamos a un Mundial, Dios mío, qué éxito. Y ya está, y resulta que su bandera se le terminó de caer. Sí, sí, sí. A ver, Tommy, y bueno, para los que quizás no están tan compenetrados
en lo que pasó o qué está pasando. Obviamente el venezolano sí lo está, pero sabemos que tenemos también otros hinchas o otra eh, audiencia que se conecta obviamente a través de este canal en Enlace Vinotinto. Y es que José Pekerman ya no sigue obviamente con la selección venezolana de fútbol, eso ya lo sabemos todos, pero aquí lo que hay que hablar es el por qué no, Tommy. Sí, Eh, tal y hay cual. varias versiones, hay varias versiones. Yo te voy a ser honesto, yo de mi parte, obviamente hablando yo aquí un servidor, no me queda claro todavía el panorama, ya que hay versiones que se manejan desde Argentina, hay versiones que se manejan desde el interior de la federación, hay versiones que se manejan dentro de colegas periodistas de Venezuela. Lo cierto es que la federación presentó un comunicado hasta ahora, que es lo que sabemos a este momento, y en ese comunicado fue tajante, seco, ni le dieron las gracias a dos personas, a Sí, Pascual sí. Lescano y a José Pekerman. Sí, sí, y te entiendo perfectamente que no te termine de quedar clara la situación. A mí, de verdad, Pedro, hasta el sol de hoy, yo sí la tengo clara. Ok, Yo sí la tengo clara porque las informaciones que me llegaron, y de hecho, la colega Milena Gimon, que les invito a que también cuando puedan revisen su canal de YouTube, ella publicó hoy una edición donde habla de la información que le suministraron y es la que manejamos varias personas, ¿no? Y de las cuales es Pedro y amigos de Enlace Vino Tinto, que Pascual Lescano maneja administrativamente diversas áreas de la Selección Nacional de Venezuela y de la selección y de la federación. Y entonces la FBF, buscando tener, por así decirlo, que se entienda, cuentas claras, hacen su auditoría en medio de todo el desorden que ha sucedido en gestiones anteriores en la federación. Y bueno, para evitar este desvío de fondos, entre otras cosas, tocó el momento de la auditoría a Pascual Lescano. Y lo que me informan es que en la auditoría, cuando se le pidió la rendición de cuenta de diversas áreas, no supo, no mostró las pruebas de diversos gastos. los comprobantes. Sí, comprobantes, esa es la palabra, pero algo que me informan que fue descarado, o sea, que no fue de que, mira, lo descubrimos aquí, no, 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 fue algo de que cosas básicas que se estaba pensando que es como que si él fuera intocable, y no, no, ya va. Aquí hay una auditoría que se tiene que hacer y aquí tiene que haber una rendición de cuentas, si no, aquí hay malversación de fondos, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, allí la federación obviamente encendió las alarmas y dijeron: "Es para allá va, este tipo no puede continuar aquí. Este tipo no puede continuar aquí, lo siento, pero, o sea, ¿qué es esto? O sea, que Claro, estamos a un nivel profesional y, o sea, y los entiendo de que obviamente tenían que sacarlo de inmediato, e incluso hacer una investigación y si esto se tiene que llevar a términos legales, que se tenga que llevar, ¿no? Porque aquí claro. se está hablando de desvío de fondos. Entonces, pero Pedro, así como decimos lo uno, decimos lo otro. La principal responsable es la Federación Venezolana de Fútbol. Le das Bueno, el cargo de manager de selección a una persona que no tiene ni remota experiencia en eso. Segundo, le abres las puertas para que él haga y deshaga, mm, que no se le puede estar pidiendo cuentas en qué se gastó, hacerle seguimiento. Se encargaba de todo, o sea, de muchísimas cosas en los que ameritaba dinero. Y bueno, y fíjense la irresponsabilidad de la FBF en darle una responsabilidad tan grande a una persona que ni siquiera rinde cuentas. O sea, yo te digo esto y no me da risa, me da así como que tristeza, decepción, o sea, porque es que, Pedro, tú no ves esto
prácticamente ni en un equipo de infantil A. Sí, sí. O sea, en el poquito dinero que le entra a una academia, ellos muestran, mira, aquí pasó esto, esto entró por uniforme, esto entró por esto salió de aquí, esto salió de allá. Y nosotros no somos capaces de eso. Bueno, y ojo, Tommy, yo creo que ahí también lo más lógico es que la federación, y seguramente, o quiero pensar, lo harán en los próximos días o durante el transcurso de las próximas horas, tienen que mostrar algún tipo de prueba o tienen que por lo menos decir, ok, Deberían. claro, porque es que también es lo más justo para el aficionado, sobre todo, que dice, bueno, ok, les creemos, pero enséñenos o denos un poco más de cómo creerles, porque el comunicado fue sencillo, para los que no lo han visto, el comunicado fue: la Federación Venezolana de Fútbol comunica oficialmente la finalización de la relación laboral con Pascual Lescano y José Néstor Peckerman. Para la FBF es fundamental que todos los que conforman nuestro equipo de trabajo compartan los más altos estándares de compromiso y entrega. Por tanto, seguiremos trabajando para garantizar que esos estándares se cumplan, dando lo mejor por nuestro deporte con profesionalidad, seriedad y rigor. Sí, mira, yo sé que la gente estaba fastidiada en las redes en los días previos por el silencio del que ya nos tiene acostumbrados a esta gestión en el área comunicacional. Y, pero en esta vez sí hay que entenderlos y le explico a la gente el por qué. Ya esto es un tema legal Claro. y cualquier error en un comunicado, así después borres el tweet, perdiste, perdiste. O sea, en la contraparte se toma de ese comunicado de cualquier término, sí, cualquier término que haya sido errado para el posterior litigio y allí entonces puede ser usado en contra de la Federación Venezolana de Fútbol. Y al hacerlo ayer, en un comunicado muy escueto, es por eso mismo. O sea, créanme, muchachos, que antes de enviar ese comunicado seguramente pasó por el presidente, por el vicepresidente, por varias personas para ver, quizá también con alguien de la comisión ética, la comisión de ética de la Federación Venezolana de Fútbol, para velar de que no hubo un término imprudente que pudiese traerle consecuencias. Eso pasó seguramente por varios filtros para decir sí, envíen ese comunicado a las redes sociales. Y bueno, nada, muchachos, parte de lo que dijo Milena Gimon es parte de lo que yo manejo y fue lo que puse ayer en mi Twitter. La Federación Venezolana de Fútbol, sus autoridades le dijeron a José Peckerman: apostamos a ti, no textualmente, ¿no? Pero así como que apostamos a ti, no te estamos, no te queremos despedir, nada por el estilo, contamos contigo, pero obviamente que con lo sucedido, notoriamente no podemos seguir trabajando con Pascual Lescano. Es simple, o sea, es básico. Allí yo le doy la derecha a la Federación Venezolana de Fútbol. Y bueno, y esto no le gustó a Peckerman, que a mí de verdad me tiene bastante sorprendido, porque las evidencias, o sea, las evidencias están, porque me consta, me las han informado, no las tengo, pero sí me las informaron, y aparte de que ya somos varios colegas que nos enteramos de que tenemos la misma versión. Epa, ¿no? La versión es esta. En la auditoría, la persona en cuestión dijo, no, o sea, no supo qué decir cuando se le hicieron las preguntas de rigor sobre diversos gastos. Imagínate esa locura, eso es una locura. Entonces, Claro. yo esperaba, de verdad, yo esperaba que cuando a Peckerman le pasaron la pelota, él dijese: mira, Pascual, tenemos una gran relación, pero en estos momentos eh, creo que la federación es la que tiene la razón, aquí tiene que haber un profesionalismo, una responsabilidad, y bueno, por ahora no vas a continuar en este proyecto, qué sé yo, no, pero resulta que de una u otra forma lo apoyó y se retiró. Entonces, Pedro, ¿qué te dice de que se hayan retirado nada más por ahora de forma oficial ellos dos y no el resto del cuerpo técnico? Sí, Eso ahí te va diciendo de que para allá va, o sea, aquí
no estamos de acuerdo con la decisión que está tomando José Pekerman, porque se supone, los códigos del fútbol es que el técnico que me trae es el técnico con el que me voy Claro. cuando toque. Y esta vez no es así. Parte del cuerpo técnico se quiere quedar, entre ellos el Bocha Batista y otros más. Entonces uno dice, epa, no, o sea, allí te va diciendo de que, y que me consta porque me lo dijeron, que parte del cuerpo técnico está en desacuerdo con la decisión de Peckerman. Pero ya va, pero ¿por qué nos vamos a ir si nosotros estamos trabajando bien? Esto es un tema netamente administrativo, no es un tema deportivo. Y ojo, Tommy, dos cosas. Primero, desde Argentina, desde varios reportes de periodistas y de diarios, se reportó que la razón principal, incumplimiento de pago. Nah, Ahí es nah. cuando yo digo, exacto, ahí es cuando yo digo, bueno, la federación por lo menos tiene para defender y decir, ok, vamos a mostrarle, vamos a defendernos con eso cuando toque su momento, pero sería muy bueno que la federación diga, aquí nosotros no incumplimos. Sí, Es mira. complicado. Y lo otro rapidito te iba a decir con Ujú, respecto a Pascual, eh, algo que a mí no me extraña, basado en mucha información que he podido averiguar y leer de este señor, el agente de José Pekerman, es que cuando él fue presentado en Colombia en el año 2012, estuvo en la misma mesa también con José Pekerman, y en ese entonces, cito palabras textuales de Pekerman, cuando compareció ante los medios, ujú. Pascual está con nosotros porque es una persona de mi entera confianza y credibilidad. Sí, Fueron las palabras de sí, Pekerman. tal cual. Así que él está con él a capa y espada. Es así. Y entonces allí, lamentablemente, eh, se está o se manchó parte del final de la trayectoria de José Pekerman, porque ya inconformidad hacia la gestión o el trabajo de Pascual Lescano venía siendo puesta en duda desde que estaba con la selección de Colombia José Pekerman. Y bueno, tanto es así que apenas sucedió lo que sucedió, colegas colombianos Ujú, de una vez dijeron, Tommy, 2 más 2 son 4. ujú. Se los dijimos, 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 pero allí entra también la responsabilidad de la Federación Venezolana de Fútbol de no ponerle un límite para no. O sea, el primer error fue colocarlo como manager de selecciones porque él no tiene experiencia en eso. Es el primer error. Y yo entiendo, y eso lo dijimos en su momento aquí, Pedro, a Jorge Jiménez, cuando Peckerman seguramente lo puso en 3 y 2. Mira, me das toda la sub-20, toda la sub-17, yo me encargo de todas las categorías menores, si no, o es todo o es nada. Y claro, entonces en ese momento no estaba disponible ningún entrenador de jerarquía internacional como sí lo hay en estos momentos. Entonces Jorge Jiménez se la jugó, le salió mal y perdió, porque te digo, ahora, hay una posibilidad de que el Bocha Batista, y según mi pan Armando Naranjo, él se lo tienen reconfirmado, así lo colocó en su tweet, de que va a ser él, de que va a ser él. Entonces, yo te digo, la desazón que debe tener Jorge Jiménez es muy grande. ¿Por qué? Porque ahora la designación del Bocha, Pedro, es una apuesta, es una apuesta totalmente, ¿qué término podría utilizar yo? Es como una apuesta en la que primero que no te planificaste y Claro, que es un riesgo muy grande. Es un riesgo porque, epa, o sea, nos las estamos jugando con este tipo, cuando nos las estábamos jugando era con el líder de ese claro. grupo. El Bocha Batista no tiene experiencia A eso iba, exacto. como entrenador y en el área profesional. Yo sé que muchos hinchas van a decir, bueno, pero mira a Scaloni, está bien, pero no es que hay muchos casos. ¿Cuántos casos más vamos a buscar? O sea, lo que pasa es que, y ojo, yo no estoy diciendo que el Bocha le va a ir mal, si en caso tal finalmente va a ser él. Le desearíamos, por supuesto, lo mejor del mundo, como se lo deseamos a Peckerman cuando agarró,
como se lo decíamos a Leo González cuando estuvo de interino y como se lo decíamos a Peseiro. Pero aquí hay una realidad y es que no hay antecedentes y en las eliminatorias se necesita de experiencia, de muchísimas cosas y bueno, no es fácil, Pedro, porque si tomas a otro entrenador es empezar desde cero. Y si te quedas con el Bocha, entonces es de una u otra forma continuar con el proceso porque él era el asistente de Peckerman. Claro. Es todo un tema. Y Tommy, yo no sé la verdad qué tanto va a afectar al Bocha esta mancha de José Peckerman, porque también yo quiero pensar, imagínate, digamos que termina siendo el Bocha Batista. En la primera rueda de prensa tienen que llegar las preguntas. Profesor, ¿usted estaba al tanto de lo que estaba pasando con Peckerman? O obviamente siempre y cuando se hagan la rueda de prensa con distintas preguntas, ¿no? Pero las preguntas llegarían, que es lo más razonable, porque es que también uno quiere pensar, bueno, el Bocha no debe saber nada, ¿no? No estaba al tanto de nada, pero no sabemos, A ver, porque sí, 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 lo que tú dices es muy valedero. El tema es que Pedro y amigos de Enlace Vino Tinto, esto es un tema administrativo. O sea, sí, el Bocha no tiene por qué estar detrás de Pascual Lescano, ponte en el Maurice Revelo, por ejemplo. Epa, mira, tienes ahí la factura del gasto del hotel, de toda la concentración. Eso no es trabajo del Bocha Batista, para nada. ni de Peckerman. Ese trabajo es del manager al que la federación designe. Y en este caso ellos designaron a Pascual Lescano. Bueno, la federación lo audita y no le cumplió y bueno, o sea, ¿qué va a hacer el Bocha Batista? O sea, él no puede estar detrás de facturas, detrás de rendición de cuentas, porque ese no es su trabajo. No, Su claro. trabajo es estar, Pedro, detrás de los futbolistas de la selección, tanto en la absoluta como en las categorías menores, viéndolos en su desempeño en sus clubes y ya está. Ahora, el que sí en el que sí recae responsabilidad de esa que tú estás diciendo es José Peckerman, porque Peckerman fue el que lo puso a él en ese cargo, o sea, lo puso como condición dentro de dentro de su solicitud ante la Federación Venezolana de Fútbol cuando lo estaban tentando. Y bueno, ahí está. O sea, a mí me parece de verdad que de la forma como se fue Peckerman, tan decepcionante, Pedro, y te digo, creo muy poco, pero muy, muy, muy poco, por no decir nada, de lo que salió en los medios argentinos. ¿Por qué? Primero, Pascual Lescano es periodista. O fue Eh, periodista, no sé si lo sigue, no sé si o sigue sea, ejerciendo. sí, sí, pero exacto, su profesión es de comunicador social y trabajó en su momento en algunos medios allá en Argentina y me consta de la relación que tiene con diversos medios. Y varios de estos medios fueron los que publicaron, ¿no? Ayer de que incumplimiento de contrato. Y uno ve la nota, uno la lee y ven cómo adornan todo y cómo ponen a Peckerman en un altar y colocan cosas que no tienen nada que ver con la nota, ponen la Sí, trayectoria de Peckerman. Ahí tú te das cuenta rápidamente. Entonces, se no, y hablan supone... también y perdón que te interrumpa, Tommy, que creo que también hablan no solamente de incumplimiento de contratos, sino también la regla del juvenil, o torneos de reserva. Hay varias cosas que comentan, que yo no sé si van al caso o si vienen al caso. No, y Lo que ¿qué va a ajá. saber, por dar un ejemplo, qué va a saber el periodista del diario Le, por dar un ejemplo, del torneo de reservas del fútbol venezolano? Sí, No va a exacto. saber nada. Eso fue que le filtró la información a alguien de la contraparte de la Federación Venezolana de Fútbol en este litigio que hay. Pero ¿qué pasa? Que esta vez no les dio resultados. ¿Por qué? Porque en Venezuela no se creyó el cuento nadie, ni siquiera los hinchas, que los hinchas, perdón, un sector de la hinchada anteriormente tenían a Peckerman como intocable desde cualquier punto de vista. Y ahora, cuando vieron que sucedió esto y que se les venía anticipando algunas cosas del amiguismo con el periodismo argentino, bueno, ya
hoy por hoy te digo, Pedro, que porque lo leí en el Twitter, varios hinchas eh, se decepcionaron de algunos colegas reconocidos de Argentina porque, porque están formando parte del juego, están formando parte del vicio. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que los periodistas argentinos intenten contactar a alguien de la Federación Venezolana de Fútbol, pero no ahorita, lo debieron hacer en el momento en que estaban preparando la nota de la renuncia de Peckerman y de cumplimiento de contrato. ¿Y lo han hecho? No, no lo han hecho. No lo han hecho y ya es tarde. Y ahora vamos a ver qué va a decidir Jorge Jiménez sobre si va a mostrar todas las irregularidades administrativas en rueda de prensa o no, porque aquí se tienen que estar asesorando con un abogado y para ver si lo hacen o no lo hacen. Ah, Porque fíjate, cuenta la colega Milena Gimon, que esto sí yo no lo manejaba, que Peckerman iba a dar una rueda de prensa mm, hoy o ayer y todavía no la ha dado. Es que a ver, no la deben dar. ¿Por qué no la deben dar? Porque ellos tienen que ver primero cuál va a ser la acción legal o no de la FBF para ellos ver qué pueden decir y qué no pueden decir. Porque si dicen algo indebido en el que la federación pueda servirle para un hipotético juicio, pues sería un error para Peckerman y para el mismo Pascual Lescano, ¿no? Entonces, es todo un tema, es todo un tema, pero yo lo que te digo es, Pedro, que si no muestran algo de las irregularidades que se ejecutaron, la federación va a quedar mal parada. claro, por Porque eso digo. Sí, 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 de acuerdo, ahí de acuerdo. ahí la gente va a decir, Pedro, ¿y cuál es el temor a mostrar la irregularidad? Exacto. ¿Te atemoriza que la contraparte venga y muestre una irregularidad tuya? Es que claro, hay 2 partes aquí. Ojo, el hecho de que nosotros creamos esta versión, obviamente, de que se está manejando de esta manera, no quiere decir, porque no hemos visto y no sabemos, qué tiene en la manga Pekerman, Lescano Tal y cual, etcétera. Así que tal habría que cual, ver, habría tal que ver. cual. Y es así, el tema pasa, Pedro y amigos del Lance Vino Tinto, es que como decimos nosotros los venezolanos, ¿no? Cría fama y acuéstate a dormir. Y ya esto es la segunda ocasión que Pascual Escano está envuelto en cierto rechazo por parte de un grupo del universo fútbol. Pasó en Colombia, ahora pasa en Venezuela. Y entonces, mira, todo pareciera, Pedro, que la federación la tiene sencilla, la tiene fácil para decir, mira, aquí nosotros estamos mostrando las irregularidades. Eh, incumplimiento de contrato, vamos a hablar de eso ahora, Pedro. Tengo entendido que la federación le pagó un año por adelantado a Peckerman. Eso es lo que yo tengo entendido desde hace mucho tiempo. Mira, Peckerman hizo y deshizo. Implementó, sí, implementó lo del tema de la reserva, que ha sido un fracaso porque como lo explicó César Farías en su momento, Argentina no es Venezuela, es una geografía totalmente distinta y bueno, eso hizo, Pedro, que el equipo en el que presidía César Farías, el Zulia Fútbol Club, prácticamente César Farías dijera, epa, no, quebramos, yo no tengo presupuesto también para estar dándole viajes a la reserva todos los fines de semana, y más aún cuando Zulia está en la zona fronteriza. Venezuela no es Uruguay o no es Argentina, que tienes muchos equipos cerca de Buenos Aires y que llegas ahí rápidamente a jugar sin tantos gastos en el área logística, ¿me entiendes? Pero sin embargo se hizo y se completó ese año con el torneo reserva y sin embargo dices que hubo incumplimiento de contrato. Pediste que se colocara a Pascual Lescano, se te dio. Pediste al técnico de la sub-20 que se te diera, se te dio.
pediste al técnico de la sub-17, se te dio. ¿Qué más quieres? ¿Qué Claro. más quieres? Concentraciones, módulos de distintas categorías, los amistosos en cada fecha FIFA. No, hermano, no me vengan con cuentos. O sea, yo de verdad te digo, yo de una u otra forma me siento muy decepcionado porque el concepto que yo había tenido de Pekerman había sido diametralmente opuesto. Y ojo, sí, y yo hablaba de esto también con varios amigos colombianos, Tommy. Pekerman contó con una gran ventaja en Colombia de que tenía una materia prima espectacular. Y ojo, no Ujú. estoy justificando aquí, obviamente, de que Pekerman no sea buen técnico, obviamente no, no estamos hablando de eso, sino que cuando los resultados te acompañan, Sí. cuando todo va bien, no se cuestiona nada. Pero, ¿qué pasa? Cuando tratan de renovar o de extender a Pekerman para una segunda vuelta, ya para las eliminatorias de Rusia, él vuelve a decir, ok, necesito a Pascual Lescano conmigo. Y ahí es cuando le dijeron a Pekerman, no señor, a ese señor no lo queremos aquí. Y en este caso no siguió Pekerman, porque ese fue el motivo principal. El motivo principal por el cual Pekerman se desvincula de la Federación Colombiana es porque la federación le pidió específicamente que el señor Lescano no siguiera. Entonces, cuando el río suena, es porque, Sí, sí, sí. Es es porque así. Es así, es así. Coincido plenamente contigo. Entonces, bueno, vamos a ir desmenuzando posibles entrenadores, ¿no? sí, Primero, ¿quiénes están disponibles? Gustavo Alfaro, nada más y nada menos. Gerardo Tata Martino, nada más y nada menos. El mismo Marcelo Bielsa. Estoy nombrando, no estoy diciendo posibles seleccionadores de Venezuela que están conversando. No, 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 no. Estoy no, hablando de si Jorge Jiménez dice, ¿para quién está por ahí disponible? Bueno, son estos nombres. El mismo Juan Carlos Osorio está, técnico mundialista, también está disponible. Sigue sin trabajar, ¿verdad? Él sigue sin estar Osorio está donde dirigiendo. sea, sí, no tiene equipo. Sigue, exacto, sigue sin equipo. Y bueno, Tengo técnicos venezolanos también, que hay algunos, Dudamel, Rafael Dudamel. no, exacto. Hablo de los que, por así decirlo, tienen jerarquía internacional. ¿A qué Ok, Algunos dirán, ¿qué es jerarquía internacional? Para mí, jerarquía internacional es un tipo que te haya por lo menos dirigido un mundial. sí. Y los que nombramos aquí, ya ellos han dirigido por lo menos un mundial. Y bueno, de Venezuela están disponibles varios. Y ojo, no los estoy menospreciando, estoy simplemente diciendo, ¿no? Y Venezuela, que también hay opciones interesantes como la de César Farías. Está, ¿por qué no la opción de Giovanni Savarese, que ha hecho las cosas bien en este país? Está la opción de Rafael Dudamel. Ahora, la diferencia, ¿no, Tommy? Es que, y corrígeme si me equivoco, pero en este caso, tanto Farías como Dudamel, perdón, Farías como Savarese, actualmente tienen contrato Sí, con. sí. Entonces Sí, ahí sí, no sé qué claro. tan complicado sería. Sí, sí, es así, tal cual, pero bueno, también la selección sería una Claro, no. oferta muy tentadora y se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Pero bueno, es parte. Ah, bueno, Richard Páez también está por allí disponible, hay que nombrarlo. Otro nombre también que también se lee en las redes sociales, que Es algunos, así. es el Chita San Vicente, que también lo piden. Ajá, también, pero bueno. Eh, pero lo que más suena fuertemente es que quien va a quedarse va a ser el Bocha Batista. Mm. Entonces esto trae muchas aristas. Una, no tiene experiencia. Dos, un grupo de futbolistas le va a gustar porque va a decir, sí, está bien, porque es que así no vamos a empezar de cero, continuamos con el proceso. Qué fastidio otra vez. Primero, estábamos con Dudamel y salió y entró Peseiro, empezar de cero. Entonces después salieron de Peseiro para entrar con Leo González. Entonces con Leo González, interinato, y ahora empezamos de cero con Peckerman. Y ahora salimos de Peckerman para entrar con otro entrenador. El futbolista vinotinto debe estar fastidiado. Entonces, ese es el ítem número 2. El ítem número 3, y esto no lo digo yo, lo han dicho entrenadores, lo dijo en su momento hasta el mismo Marcelo Bielsa, que el futbolista, no todos, pero en promedio, el futbolista está muy atento ante cualquier defecto de un entrenador para
comenzar, por así decirlo, a señalarlo de una u otra forma para que se monte un escenario de que si las cosas llegan a salir mal, es por ti y no por mí. Y yo estoy de acuerdo 100% con eso. ¿Y qué ocurre? ¿A qué me refiero con esto que estoy diciendo? Que los códigos dentro del fútbol es que si Pedro Silva es el entrenador y yo soy el preparador físico o el asistente técnico de Pedro Silva y Pedro Silva se va, yo me voy con él. Ujú. Si tú no te vas, en este caso, si yo no me voy con Pedro Silva, entonces yo estoy quedando como una persona sin código, que de una u otra forma le hice la cama a quien me trajo. Le estoy como que quitando la comida, ¿cómo es que es la frase, Pedro? De la mano, Ah, sí, sí. No, no me viene a la mente ahorita. le estoy mordiendo la mano al que me dio de comer, algo así, ¿no? Y bueno, Sí, exactamente. eh, y bueno, eso también podría a un grupo molestarle. Pero, a ver, yo lo que digo en este punto en particular es que aquí no hubo interés del Bocha Batista de hacerle la cama a Peckerman. O sea, el Bocha Batista en ningún momento se esperaba que sucediera esto. O sea, aquí Exacto. lo que se estaba pidiendo era la salida de Pascual Lescano y todo seguía igual. Y de hecho, las ironías de la vida, cuando a Peckerman lo presentan en rueda de prensa con Jorge Jiménez y la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol, José Peckerman elogia al Bocha Batista y dice que en un futuro, cuidado y no sea él el que se quede con la selección. Pero claro, aquí está, él lo estaba diciendo en el sentido de que, bueno, ya yo estoy de Tema de salida edad, en el claro. fútbol, tal, y él se quede con el testigo. Y resulta que hay posibilidades de que se quede con el testigo, pero de una manera en la que muy probablemente ni Peckerman esperaba, ¿no? Porque quizá, aquí estoy especulando, quizá Peckerman estaría diciendo para llevar, pero yo estoy pensando que estas personas se iban a ir conmigo Sí, 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 sí. y No, resulta que no está siendo así. Todo, todo muy, muy raro. Te soy sincero, Pedro, si Gustavo Alfaro estuviese en las posibilidades, me gustaría que Gustavo Alfaro tomara las riendas de la selección. A mí Gerardo Martino me gusta muchísimo también, pero hay algo. Perdón, que Gustavo Alfaro es un entrenador que le gusta mucho el juego de atacar el espacio, del contragolpe, y de una u otra forma, lo estoy asomando genéricamente, que no se entienda como una falta de respeto, ese tipo de estilo no amerita tanto tiempo, porque, por así decirlo, Pedro, le cedes la propuesta al rival, el juego elaborado al rival. En sí, cambio, por ejemplo, a Gerardo Tata Martino, que lo viste muchas veces aquí con la selección de México, a él le gusta proponer y el juego elaborado, que juego con pelota, yo diría que se necesita como mínimo un año y medio de anticipación a las eliminatorias. ¿Por qué? Porque es que juegas uno o dos partidos amistosos por mes, Pedro. Entonces, si tienes un año, vamos a suponer año y medio, bueno, listo. En año y medio tienes alrededor de unos 15 partidos, suficiente para encarar una eliminatoria ya con la idea establecida, captada, sólida. Pero ya no es el caso. Y las eliminatorias comienzan este año. y te digo algo, esto es una opinión muy personal, Tommy. Yo no veo a ningún técnico extranjero, o más decir aún de técnico de jerarquía, salvo el Bocha Batista, en cuanto a extranjero se refiere, Ujú. que vaya a asumir las riendas del equipo. Si no es el Bocha, yo la verdad pienso que es bastante probable que va a ser un técnico nacional. Y lo digo porque yo nada más quiero pensar como un técnico como Gustavo Alfaro o el Tata Martino, dos nombres que tú mencionas, que obviamente me encantaría verlos. Comparto firmemente lo que dices, pero que se ponen nada más a analizar o a ver de lejitos, wow, mira cómo salió Peseiro, o si es que obviamente están al tanto, ¿no? O si es que le cuentan. Usted Sí, está al sí, tanto, sí, profesor, de claro. y ahora Entre cómo ellos salió. hablan. Entonces, imagínate, yo diría esto es algo que yo no creo que se quieran meter en este zaperoco, por ponerlo así, porque la verdad que, Tommy, esto ha sido un desastre. O sea, estructuralmente hablando, lo que ha pasado con el fútbol venezolano Es un en bochorno. los últimos 2 años, no. Y nada más estamos hablando de técnico, no estamos hablando de otras cosas, que podríamos hablar de los clubes, de De las descenso, deudas.
clubes que han desaparecido, exacto, de deudas, no, imagínate, pero entonces nada más por ahí yo diría, no veo en estos momentos donde ya estamos a No, 2 no, semanas no, de una es fecha así, FIFA, imagínate. es así, es así. O sea, la lógica diría que ellos no se van a interesar. Exacto. Espero estar equivocado, ojo, espero estar Ojalá, equivocado. ojalá, pero de verdad, yo tengo entendido, Pedro, que por un tema de que si hay cierto flujo de caja en la Federación Venezolana de Fútbol, que aquí lo que está sucediendo es que más bien ese flujo de caja que se le otorgó a, al manager del sistema de selecciones no lo reportó, no lo está reportando los gastos dentro de ese flujo de caja y obviamente las cosas no funcionan así o no deberían de funcionar así. Y nosotros como venezolanos, ya para terminar esta edición de Enlace Vino Tinto, nosotros somos potencia, tenemos un doctorado en corrupción. Eso desde no sé cuándo, prácticamente desde la época de la lucha por la independencia de este país, de nuestro país, de Venezuela o de la Gran Colombia, nosotros tenemos muchísima experiencia en casos de corrupción y es decir, que va a ser, por así decirlo, muy fácil de identificar casos de corrupción, porque Pedro, te digo, a mí lo poquito que me mencionaron es, Tommy, lo que sucedió da tanta vergüenza que una persona, de un estudiante de cuarto, tercer semestre de administración se da cuenta de que aquí hay una malversación de fondos. Imagínate. Y Os- esa es otra cosa que también y a todos les da curiosidad, ok, pero ¿de cuánto estamos hablando? Sí. O cuánto fue esto, cómo fue la cosa, o qué hizo. A mí me daría miedo que se supiera la cifra. Me daría miedo y tristeza a la vez de que se sepa, teniendo en cuenta tantas necesidades que hay en nuestro fútbol, para luego que nos muestren en la cara todo lo que se malversó, entre otros puntos en particular. Pero hermano, esto es lo que hay. A los hinchas, nuestra solidaridad, porque vaya que nuestros hinchas sí han estado golpeados en los últimos años. Es una cosa impresionante. Y ahí los ves, igual apoyando, tristes, pero bueno, ahora quién va a ser el técnico. Nada, de verdad No, que y ojo, hombre, la... y no hemos, ¿Ah? y a todas estas no hemos incluido las lesiones de Yangel, las lesiones de Soteldo, las lesiones de Fariñez, y no, entonces cuando crees que estás en tu mejor momento, otra lesión, y bueno, Nah, nah, el hincha venezolano ha demostrado ser primero leal y segundo muy noble. sí, sí, ¿Es o sí. no? No, total, total. Pero bueno, nada más a destacar rapidito antes de irnos, doble fecha FIFA se aproxima, Venezuela el 24 de marzo ante Arabia Saudita, eso sí, obviamente vamos a ver quién será el técnico, y el 28 ante Uzbekistán, que son los dos Sí. rivales que quieren conseguir. Y bueno, y ya va a comenzar también el suramericano sub-17. Y el pan Cierto, Armando Naranjo dice que el técnico va a ser Pedro Acosta. La sub-17 está en un módulo de preparación y ya tiene varios días sin entrenador, nada más con el preparador físico y ya, exactamente. porque no hay entrenador. Sí, no, Recordando que Damián Ayude renunció por temas de impago y los problemas de Ayude y del mismo Brizuela fueron también con Pascual Lescano en un cierto porcentaje, por lo que me comentaron. Y bueno, ahí estamos otra vez dando ventajas para el suramericano sub-17. Según el pana Armando Naranjo, el técnico va a ser Pedro Acosta y si es así, deberían de oficializarlo en los próximos días y ya Pedro Acosta debería de estar viajando a Margarita a más tardar mañana en la mañana, porque es que para allá es tarde, sí, no, no, para no, allá es ya, tarde. ¿verdad? Menos mal que también Sí, mencionaste, sí, ya arranca el sí. torneo, así que bueno, la mejor de las suertes para la sub-17 y también para la selección nacional de béisbol, y el Clásico Mundial. Wow, sí. Sí, en la que decimos que somos potencia, pero Vamos a ver. bastante mal que nos ha ido desde que se fundó el Clásico Mundial y bueno, obviamente ligándole a muerte a la selección nacional que está aquí en Estados Unidos. Bueno, Pedro, un gran abrazo, ánimos y bueno, vamos a, a esperar a ver qué va a suceder en las próximas horas o días con respecto a quién será el entrenador de la selección nacional de Venezuela. Un fuerte abrazo.